Ok, en el laboratorio de hoy vamos a identificar cómo, en términos generales, es la preparación del dato. Nosotros previamente nos habíamos quedado en una base como esta, que teníamos 533 papers, pero una vez limpiando esta base de datos, removiendo duplicados, removiendo aquellos papers que no tenían ni DOI, ni título, etcétera, y que estaban como en próximos a publicar, pues nos quedaron un total de 495 papers. Entonces hubo una limpieza y bueno, hubo una reducción de la compilación de nuestros papers sobre complejidad, ¿no? Entonces aquí hay que tener en cuenta que tenemos que preparar el dato para que tengamos una buena respuesta en GRAPEX, ¿no? Por ejemplo, en el abstract generalmente se colaba la palabra abstract y eso pues, pues bueno, al hacer el análisis de palabras, pues sería una palabra reiterativa. Entonces no queremos palabra ruido y entonces eliminamos la palabra abstract que venía dentro de la celda de cada uno de los abstracts. Y bueno, en términos generales se hizo de esa forma se hizo la limpieza de esta base de datos. Nótese que los papers comienzan desde el 2005-2006, que es cuando se introduce elementos relacionados con lo que hoy conocemos como complejidad económica. Prácticamente así quedó el limpiado de nuestra base. Yo estaré trabajando con esta base de datos, que es un base que curamos previamente, pero para efectos de los laboratorios, ustedes van a trabajar con esta base de datos, ¿no? Esta base de datos, la de complejidad, es de una alumna. Como todavía no está publicado su paper, aún no podemos hacer uso de esta base de datos que está curada, pero no es pública. Entonces, para efectos de practicar con la herramienta, vamos a ocupar esta base de datos, que es una base de datos que también está curada, pero que ya es pública, ¿no? Entonces vamos a echar mano de esta base de datos que se llama Industria 4.0 y bueno, prácticamente vamos a correr los mismos laboratorios, pero en su caso ocupando este conjunto de datos, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente esa es la indicación. Mientras yo esté ocupando la base de complejidad proyecto, ustedes estarán ocupando la base de industria 4.0, ¿correcto? Y pues bueno, básicamente lo que quiero recalcar en este mini laboratorio es que hay que realizar la preparación del dato con mucho detenimiento. Hay otro tipo de preparación de datos que es más de carácter cualitativo, en donde dependiendo del foco de énfasis que vamos a querer para nuestra revisión sistemática, podemos hacer muchos etiquetados previos, ¿no? En este caso, nosotras aquí tenemos nuestros papers y nos dimos a la tarea de leer cada uno de los títulos y leer cada uno de los abstracts y poder etiquetar y tipificar cada uno de ellos, ¿no? Porque de alguna manera queremos encontrar una aguja en un pajar y eso nos va a permitir ya dentro de GRAPEX poder indagar con filtros de una manera más cómoda. Por ejemplo, si esto lo pasamos a GRAPEX, ¿no? Que de alguna forma lo vamos a hacer en un laboratorio próximo, pero si eso lo pasáramos a GRAPEX quedaría algo así. Entonces, yo aquí, por ejemplo, si quiero ver cuáles son los papers que se enfocan a nivel regiones, pues entonces solamente me va a colorear aquellos que se enfocan en las regiones. Si yo quisiera, por ejemplo, identificar aquellos papers que se enfocan por ejemplo, a nivel país, pues entonces me va a colorear aquellos papers que se enfocan a nivel país. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un paper cualitativo, 2 papers cualitativos de complejidad económica, entonces, pues bueno, son agujas en un pajar, ¿no? Aquí notamos, por ejemplo, esos gaps de la literatura en donde, pues bueno, al nivel más granulado, que sería provincias, por ejemplo, no hay tantos papers. Y así sucesivamente podemos ir haciendo diferentes tipos de filtros
y por eso es que es importante quizá hacer una preparación del dato previo a meterlo a la paquetería. ¿Correcto? En el laboratorio posterior nosotros ya vamos a aprender a interactuar con Grapex y a crear estas visualizaciones de redes. De momento sería todo. Muchas gracias.